Muy bien, queridos hermanos, hermanas, me alegra un montón poder verles. Bienvenidos nuevamente a su clase de apologética. Hoy miércoles 20, miércoles, no le digo, ya quiero avanzar en el día. Martes 25 de octubre. Estamos ya a un pasito de terminar octubre y, como decíamos antes de la grabación, listos para iniciar el mundial. Digo, listos para iniciar las otras materias. Ay, ay, ay. Los alumnos y los profesores vamos a sufrir en el tiempo del mundial, Dios mío. Pero bueno, todos van a optar por la clase grabada. Aquí voy a estar solito hablando. No, de últimas, grabo mi clase igual. Bueno, me alegra verles, hermanos y hermanas. Un placer a todos los que están viendo la materia. Eh, también les decía a sus compañeros antes de la grabación, el día jueves les estaré explicando cuál sería la forma en que ustedes van a aprobar esta materia. Desde un principio les había dicho que no les iba a dejar mucha lectura o muchos trabajos o algo que les motivara a sentirse estresados en la materia de consejería cristiana. Así es que, bueno, los animo a que sigan metiéndole ficha a la materia también. Y bueno, trataré de que el método que voy a emplear para que aprueben la materia sea significativo, sí, porque, bueno, tampoco se trata de hacer cualquier cosa, creo que eso tampoco es correcto, pero sí al menos que lo puedan disfrutar y que pueda ser llevadero para su tiempo y sus materias. ¿Ok? Muy bien. La apologética dijimos entonces, hermanos, que es la defensa racional o razonada de la fe. Vivimos en un mundo contemporáneo donde la incredulidad, el ateísmo, el gnosticismo, el naturalismo científico, el materialismo intelectual, ha hecho básicamente que la fe sea atacada. Pero como también hemos entendido, no es algo nuevo. Ya desde el siglo segundo, con Celso, con Porfirio, empezaron los grandes debates acerca de cuestionar la fe de los cristianos. Vemos herejías propias en los personajes de Arrio, en los personajes de Marción, que ya en los primeros siglos dan cuenta de que la fe cristiana iba a transitar un mar de tormentas nada fácil a través de los siglos. Pero la providencia divina y el poder del Espíritu Santo ha dado muestra suficiente de que la fe no se ha destruido. La fe cada día se fortalece en el Evangelio, ¿no? En Jesucristo, porque creemos que Dios es real. Bueno, antes de eso, hermanos, quisiera compartir con ustedes algunos videos que me gustaría, antes de cerrar el tema de la existencia de Dios, que ese es uno de los temas más debatibles que hoy tenemos. Me gustaría compartir tres videitos que encontré en Facebook que me parecieron muy interesantes, para poder cerrar ese tiempo. Ojalá y también sea interesante. Vamos a ir viéndolos y vamos a platicar un poquitito sobre ellos. Y me parece que nos dan una luz interesante para la defensa de la fe cristiana ante estos postulados. Y después de la clase, hermanos, vamos a abordar el tema que tiene que ver con la Biblia, porque nosotros entendemos que Dios puede y se ha revelado a través de su creación. Sin embargo, también entendemos que nuestra fe parte del texto sagrado, ¿no? De la revelación de Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son las objeciones que se dan sobre el texto bíblico, cuál es nuestra postura sobre la Biblia, qué lo hace diferente a, al Corán, a los Vedas, al Chilambalam, a otros libros, ¿no es cierto? ¿Qué lo hace diferente? Este libro que nosotros consideramos sagrado en el cristianismo a otros libros de otras religiones. Y entonces nos vamos a detener en ese tema. ¿Ok? Bueno, voy a compartir la pantalla. Ayúdenme a saber si se escucha bien el audio. Pongan atención porque se me hace una información muy interesante. Ajá.
Así es que, bueno, vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Ahí pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este es el primero. Quisiera preguntar si se escucha, hermanos. No, no se escucha. ¿No? Todavía no dice nada. Bueno. Ahí, ¿se escucha? ¿No? ¿No se escucha? No, no. Ok, No, señor. ok. Entonces, un segundito. Ahí está. Ahora sí, me parece que ahí va a estar. ¿Se escucha? Bien. Así. ¿Existe Dios? ¿O es el universo material todo lo que existe, existió o existirá? Una manera de responder esa pregunta es el argumento cosmológico. Y se formula así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Es la primera premisa verdadera? Veamos. Creer que algo puede saltar a la existencia sin una causa es una exageración más grande que creer en la magia. Al menos con la magia tenemos un sombrero y un mago. Y si algo puede llegar a existir de la nada, ¿por qué no vemos eso suceder todo el tiempo? No, la experiencia cotidiana y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa: si algo comienza a existir, debe tener una causa. ¿Qué hay de la segunda premisa? ¿El universo comenzó a existir o siempre ha existido? Regularmente los ateos decían que el universo existió siempre. El universo simplemente está ahí y punto. Consideremos primero la segunda ley de la termodinámica. Esa ley nos dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y ese es el punto. Si el universo hubiese existido por siempre, ya se hubiese quedado sin energía usable. La segunda ley nos apunta hacia un universo que tiene un comienzo definido. Eso también es confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios. En 1915, Albert Einstein presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez se refirió de una manera significativa de la historia del pasado del universo. Luego, Alexander Friedman y Georges Lemaitre, que trabajaron con las ecuaciones de Einstein, predijeron que el universo se está expandiendo. En 1929, Edwin Hubble midió el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. Esta evidencia empírica no solo confirmó que el universo se está expandiendo, sino que surgió de la existencia de un solo punto en el pasado finito. Eso fue un descubrimiento monumental, casi más allá de la comprensión. Sin embargo, no todos están apegados a un universo finito. Y no pasó mucho tiempo para que surgieran a existir otros modelos alternativos, pero uno por uno, esos modelos no pasaron la prueba del tiempo. Más reciente, 3 de los principales cosmólogos, Arvid Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo por toda su historia no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto. Eso incluso se aplica al multiverso, si es que existe tal cosa. En resumen, los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay manera de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Cualquier modelo adecuado debe tener un comienzo, tal como el modelo patrón. Entonces es muy plausible que ambas premisas del argumento sean verdaderas, es decir, la conclusión también es verdadera. El universo tiene una causa. Y como el universo no se puede causar a sí mismo, su causa debe estar más allá del universo espacio-tiempo. Debe ser sin límite de espacio, atemporal, inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa. Muy similar a
Dios. El argumento cosmológico demuestra que, de hecho, es bastante razonable creer que Dios sí existe. Muy bien. Esto es lo que compartimos en la clase pasada. Recuerdan que tiene que ver con lo que es el argumento cosmológico. Muchos creen que el universo existió de la nada o que siempre existió. Los argumentos científicos demuestran que evidentemente el universo tuvo una causa, porque no puedes algo que no tener una causa, no se puede medir, ¿no? Y evidentemente tuvo que haber un punto en el tiempo en el que las cosas empezaron a existir. Y como la nada no puede crear la nada, bueno, entonces entendemos que la creación tuvo un creador, que en términos prácticos ese era el argumento cosmológico que vimos la semana pasada. Voy a presentar la segunda parte de este argumento cosmológico. Estamos en el argumento cosmológico que vimos la clase pasada. ¿Tuvo el universo un comienzo? Ah. ¿No ha existido desde la eternidad pasada? Sí, Perdón, bueno, yo tenía que haber compartido la pantalla. Bien, vamos a ver el segundo. ¿Tuvo el universo un comienzo? ¿O ha existido desde la eternidad pasada? Si tuvo un comienzo, esto plantea una pregunta. ¿Tuvo el universo un creador? En la primera parte exploramos esta cuestión científicamente. Ahora veámosla filosóficamente. Aristóteles creía que el universo era eterno en el pasado. Pero Al-Ghazali no estaba de acuerdo. Señaló que, si el universo no tuvo un comienzo, entonces el número de eventos pasados en la historia del universo es infinito. Pero eso es un problema, porque la existencia de un número actualmente infinito de eventos pasados conduce al absurdo. Es metafísicamente imposible. ¿Por qué? El matemático David Hilbert ilustra el problema imaginando un hotel con un número infinito de habitaciones, todas ellas ocupadas. No hay una sola vacante. Todas las habitaciones del hotel infinito están llenas. Ahora supongamos que aparece un nuevo huésped y pide una habitación. La gerente le dice, claro, no hay problema. Luego mueve al huésped que estaba en la habitación número 1 a la número 2 y al huésped que estaba en la número 2 a la número 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Como resultado de este cambio, la habitación número 1 queda libre y el nuevo huésped se registra alegremente, a pesar de que todas las habitaciones ya estaban llenas y nadie se había marchado. Y se vuelve aún más absurdo. Supongamos que una infinidad de nuevos huéspedes se presentan en la recepción. No hay problema, dice la gerente. Luego mueve a cada persona a una habitación con un número que duplica el de su habitación original. Así que la persona que estaba en la habitación número 1 pasa a la número 2. La persona que estaba en la 2 pasa a la 4. La persona que estaba en la 3 pasa a la 6 y así sucesivamente. Dado que cualquier número multiplicado por 2 es siempre un número par, todas las habitaciones impares quedan vacantes y la infinidad de nuevos huéspedes se registran cómodamente. Y sin embargo, antes de que llegaran, todas las habitaciones ya estaban llenas. Se vuelve aún más ridículo cuando los huéspedes comienzan a marcharse. Supongamos que todos los huéspedes de las habitaciones impares se marchan. En ese caso, un número infinito de personas ha abandonado el hotel. Y sin embargo, no hay menos personas en el hotel. Pero supongamos que todos los huéspedes a partir del número 4 en adelante se marchan. En ese caso, solo quedan 3 personas. Y sin embargo, esta vez ha salido exactamente el mismo número de personas que cuando se marcharon todos los huéspedes impares. Por lo tanto, tenemos una contradicción. Restamos cantidades idénticas de cantidades idénticas y obtenemos diferentes respuestas. Estos absurdos muestran que un número actualmente infinito de cosas no puede existir en el mundo real. Aquí hay un segundo argumento que Ghazali ofrece en contra de un universo eterno hacia el pasado. Supongamos que por cada órbita que Saturno completa alrededor del Sol, Júpiter completa 2. Cuanto más tiempo orbitan, más se retrasa Saturno.
Ahora, ¿qué pasa si estos dos planetas siempre han estado orbitando alrededor del Sol desde la eternidad pasada? ¿Cuál ha completado más órbitas? Curiosamente, el número de órbitas es exactamente el mismo, infinito. Pero eso parece absurdo. Cuanto más tiempo orbitan, mayor se vuelve la diferencia. Si el universo siempre ha existido, entonces se ha formado una serie infinita de eventos pasados agregando un evento tras otro. Es como una secuencia de dominós cayendo uno tras otro hasta llegar al último dominó, hoy. El problema es que el dominó final nunca podría caer si un número infinito de dominós tuviera que caer primero. Así que hoy nunca podría llegar. Pero obviamente aquí estamos. Es hoy. Por lo tanto, el número de eventos que conducen al día de hoy no podría ser infinito. El infinito no se encuentra en ninguna parte de la realidad. No existe en la naturaleza ni proporciona una base legítima para el pensamiento racional. El papel que le da al infinito para desempeñar es únicamente el de una idea. ¿Qué objeciones podrían plantearse a estos argumentos? Algunos objetan que, a diferencia de las habitaciones del hotel de Hilbert, los eventos del pasado no existen todos al mismo tiempo. Pero podemos modificar fácilmente la historia para eliminar esta objeción. Supongamos que el hotel ha estado en construcción desde la eternidad pasada y se agrega una habitación cada año. ¿Cuántas habitaciones habría ahora en el hotel? Un número actualmente infinito. Entonces, si el pasado es infinito, eso implicaría que el hotel de Hilbert podría existir, lo cual es absurdo. Otros han objetado que existe un número actualmente infinito de cosas, por ejemplo, números y otras entidades matemáticas. Sin embargo, esta objeción presupone que los números realmente existen, pero esta es una suposición muy disputada que la mayoría de los filósofos rechazan. Por lo tanto, si los dos argumentos de Ghazali son correctos, entonces el universo no es eterno hacia el pasado. Debe tener un comienzo. Y sabemos intuitivamente que todo lo que comienza a existir requiere una causa para su existencia. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el universo tiene una causa para su existencia. Entonces, ¿qué causó el universo? El ateo Daniel Dennett dice que el universo se causó a sí mismo. Pero esto es incoherente, porque para causarse a sí mismo, el universo tendría que existir antes de comenzar a existir. Por lo tanto, la causa del universo debe estar afuera del universo, inespacial, atemporal, inmaterial y enormemente poderosa. Muy parecida a Dios. Muy bien, entonces aquí vemos el otro argumento cosmológico en cuanto a la posición del universo como una realidad infinita. Lo infinito no puede haber existido para que existiera el presente, porque para que existiera el presente, como bien plantea el video, tuvo que haber habido alguien que hiciera que la primera ficha. O tuvo que haber existido la primera ficha. Y si existió la primera ficha, entonces no es infinito el universo. Y sabemos que la palabra dice, hermanos, que el único que es infinito y que es inmortal, ¿no? Es Dios. Dios, el creador. Entonces, Dios existe más allá de la creación. Dios es el creador. Bueno, esta es otra interesante porque el universo no puede haberse creado a sí mismo, no puede ser la causa de su propia creación, porque entonces, si el universo se creó a sí mismo, entonces otro universo tuvo que haber existido antes para crearlo. Estos son los argumentos que podemos seguir estudiando. Vean, vuelvan a ver los videos, ¿no? La explicación de lo que significa el infinito, que es absurdo, no puede existir matemáticamente hablando, el infinito. Bueno, vamos a ver otro video que ahora viene el argumento moral. El argumento moral del que hablamos también en la clase pasada. ¿Okay?
Bien, vamos a ver ahora este video. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto, de manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios del amor es expresado en su mandamiento «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. ¡Ay! Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, «Oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia», estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho,
La existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Muy bien, entonces lo que vemos nosotros acá, lo que planteamos en la clase pasada, era acerca de el ser humano es moral, los valores que tiene en sí mismo no provienen de una filosofía, sino provienen de la esencia misma de Dios. Si ustedes vieron la película que les recomendé, que Dios no está muerto, hay una escena muy interesante donde en la discusión el alumno le reclama al profesor y le dice, ¿por qué odia a Dios? Y entonces él le dice que cómo no odiarlo, como si cuando era pequeño su madre, muriendo de cáncer, ella confiaba en Dios, creía en Dios, y Dios no la sanó, ¿no? Entonces, en esta película, el joven que está defendiendo la causa de Dios le dice, entonces usted odia a Dios. Y el ateo, el profesor ateo, le dice, sí, lo odio con todas mis fuerzas. Y la respuesta que da el joven es, ¿cómo puede odiar algo que no existe? Que no existe. Entonces, si él odiaba a Dios, es porque él creía que Dios existía, simplemente porque lo estaba odiando. Entonces, ese argumento moral, hermanos, es fundamental para creer en la existencia de un Dios que determina lo bueno y lo malo, porque si no, entonces, como decía aquí el video, matar a un niño, pues no sería malo. ¿Quién nos diría que eso está mal? Nadie, solo pasaría, solo sucedería. Y eso ningún ateo o gnóstico puede permitir o estaría de acuerdo, ¿no? Bien, finalmente vamos a ver el último argumento. Hay más argumentos, pero voy a tocar solamente los 4 que vimos en clase. Bueno, ahora fue el cosmológico, el ontológico, el moral, el ontológico, ese es el que vamos a ver ahora. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a ver el argumento ontológico. En el año 1078, un monje llamado Anselmo de Canterbury sorprendió al mundo al argumentar que si es siquiera posible que Dios exista, entonces se deduce lógicamente que Dios sí existe. El argumento de Anselmo llegó a ser llamado el argumento ontológico y ha causado una gran división entre los filósofos desde entonces. El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, le llamó una broma agradable. Pero muchos filósofos prominentes del siglo XX como Charles Harrison, Norman Malcolm y Alvin Plantinga lo consideran sólido. Aquí está. Dios puede ser definido como un ser máximamente grandioso. Si algo fuese más grandioso que Dios, entonces ese ser sería Dios. Y para poder ser máximamente grandioso, tendría que ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Mundos posibles se refieren simplemente a las maneras que el mundo pudo haber sido. Decir que algo existe en un mundo posible es simplemente decir que, si el mundo fuera de esa manera, entonces eso habría existido. Por ejemplo, a pesar de que los unicornios no existen en el mundo real, por lo menos parece posible que podrían haber existido. Entonces, podemos decir que los unicornios existen en algún mundo posible. En cambio, un soltero casado no existe en ningún mundo posible, ya que la idea de un soltero casado es lógicamente incoherente y no podría existir en ningún mundo posible. De modo que, si es posible que un ser máximamente grandioso exista, entonces podemos decir que él existe en algún mundo posible. Pero espera, un ser máximamente grandioso no tendría una grandeza máxima si solamente existiera en algún mundo posible.
Para ser máximamente grandioso, tiene que ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Así que piénsalo, si un ser máximamente grandioso existe en algún mundo posible, él existe en todos los mundos posibles. Y si él existe en todos los mundos posibles, entonces él existe en el mundo real. Es decir, un ser máximamente grandioso realmente existe. Por tanto, los ateos tienen que sostener no simplemente que Dios no existe, sino que es imposible que Dios exista. Aquí está un resumen del argumento ontológico. Los pasos del 2 al 6 son directos y en gran parte poco controvertidos. Pero, ¿qué hay del punto 1? Es obvio que si se pudiera demostrar que la idea de Dios es lógicamente incoherente, entonces el argumento fracasaría. Sin embargo, ¿es la idea de un ser máximamente grandioso absurda, como lo es la idea de un soltero casado, de un círculo cuadrado o del olor a azul? Eso no parece ser el caso. La noción de un ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto que existe en todos los mundos posibles parece ser una idea perfectamente coherente. Pero, ¿acaso no podríamos hacer una parodia de este argumento y hacer que funcione para todo? ¿Por qué no decir, es lógicamente posible que una pizza máximamente grandiosa exista? Por lo tanto, una pizza máximamente grandiosa sí existe. No obstante, la idea de una pizza máximamente grandiosa no es como la idea de un ser máximamente grandioso. En primer lugar, no hay valores intrínsecos máximos que hacen que la pizza sea grandiosa. Siempre existirá un pepperoni adicional para aumentar su grandeza. Ni siquiera es obvio descifrar cuáles propiedades hacen que la pizza sea grandiosa. ¿Una corteza delgada o gruesa? ¿Queso extra? ¿Anchoas? Eso es relativo al gusto del consumidor. En segundo lugar, una pizza que sea máximamente grandiosa tendría que existir en todos los mundos lógicamente posibles, pero eso significa que no puede ser consumida. Por lo tanto, realmente no sería una pizza, ya que una pizza es algo que puede ser consumido. La idea de una pizza máximamente grandiosa resulta ser una idea incoherente. En cambio, la idea de Dios es una idea intuitivamente coherente. En otras palabras, su existencia es una posibilidad. Y el argumento ontológico muestra que si Dios posiblemente existe, entonces Dios realmente existe. Bien, entonces aquí estamos planteando lo que es la cuando estamos planteando filosóficamente hablando de la existencia de Dios, si Dios realmente existe, la posibilidad de su existencia en un mundo posible, entonces la lógica filosófica llegaría a la conclusión de que Dios existe, ¿no? Los silogismos siempre han sido interesantes para comprobar las afirmaciones, ¿no? La premisa mayor, la premisa menor y el resultado son silogismos. Si se comprueba la premisa mayor con la menor y da el mismo resultado, es que es una realidad comprobable, o al menos una posibilidad de existencia. Y lo que hemos visto son estos silogismos que se han manejado, ¿no es cierto?, en donde se plantean distintas posturas, pero el resultado sigue siendo el mismo. Dios puede ser máximamente grandioso porque Él puede vivir en cualquier mundo posible, porque Él está más allá, su ser, su esencia está más allá de lo que puede encerrar cualquier mundo posible. Si en este mundo ahorita junto a mi ventana pasara un unicornio, ¿no?, que sabemos que no existen los unicornios, pero si pasara, Dios sigue siendo Dios de este mundo donde hay unicornios, ¿cierto? Entonces, bueno, quise traer a la clase, hermanos, estos videos porque me parece que las aportaciones, si ustedes se dieron cuenta, las citas que se leyeron ahí solo pasan muy rápido, pero son de los grandes ateos, de los cuales han planteado las posturas de la inexistencia de Dios. Así que bueno, estarán ahí en la grabación para que ustedes los vean y si no, sigan la página. Es una página que está en Facebook
sobre apologética y bueno, hay mucho material al respecto. Bien, ¿alguien tiene algo que compartir sobre estos videos que hemos visto? ¿Alguna idea? ¿Alguna conclusión? ¿Dios existe? Acuérdense que la intención, hermanos, siempre es articular una respuesta coherente, cristiana, bíblica, ante la pregunta de alguien que nos plantee esta interrogante. ¿Dios existe? ¿Qué responderíamos ahora? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Alguien quiere compartir alguna respuesta? Yo, hermano. ¿Sí, Betty? Y como estamos viendo, ¿no? Que Dios existe porque por más que hayan estudiado para decir que Dios no existe, siempre hay personas que lo representan en la tierra, desde tiempo antiguo, ¿no? Que mostraron que Dios existe por los milagros que él hacía por su pueblo, ¿no? Y también hoy en día sigue obrando en la naturaleza, en el ser humano, en lo que vemos, en lo creado por él. Si Dios no existiera, nosotros tampoco existiríamos, porque él creó al hombre. Ese es mi aporte, hermano. No sé si está bien. Gracias, Betty. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Permiso. Sí. Sí. A mí me impactó mucho algo que se dio en las clases pasadas, y es como decir, si Dios no existe, tampoco si alguien lo plantea así, por supuesto. También se puede decir que no existe el amor, que no existe la bondad, que no existe el odio, y la respuesta va a ser sí. De la misma manera existe Dios, no lo podemos ver. Y después me quedó lo de las marcas de León. Dios ha dejado marcas, tanto en la creación, en la naturaleza y por sobre todo en nuestras vidas. Muy bien. Ha sido la necedad del hombre quien se ha empeñado en negar lo evidente, ¿no? Las huellas. Gracias. ¿Alguien más? Perdón. Quisiera agregar esto. Este fue un problema que, desde mi punto de vista, comenzó en el Edén. Adán y Eva se alejaron de Dios y buscaron suplir ese vacío, y de ahí comenzó todo esto de que el hombre quiere hacer y que Dios no existe. Todo eso, la sabiduría y todo eso, la ha dado Dios. El hombre la ha empleado mal. En cambio, Dios no, o sea, es algo externo en la vida de la persona. En cambio, Dios cubre la parte interna, y es lo que es una forma de que muchos niegan a Dios. Entonces ponen primero que todas esas excusas, que Dios no existe, y arman todas esas, digamos, explicaciones que saben dar. Pero en el fondo se niegan, así como decía el profesor de la película, que usted mencionaba recién, la gente se niega lo que tiene adentro, lo que le falta, y por eso pone tantos pretextos. Es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Dina. Gracias. Karina. A mí lo que me impresiona es que hay muchas personas que dicen que el mundo surge de la nada. Y la nada, ¿qué es la nada? Si no es nada, no hay nada. ¿Qué puede surgir de la nada? Y bueno, eso es lo que me impresiona. Y que tengan esa forma de pensar. Y también me pongo a pensar, ¿por qué estamos en este mundo? ¿Con qué razón estamos en este mundo si Dios no existe? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Para qué? ¿Para sufrir? Entonces, por algo estamos, y hay alguien más poderoso que nosotros, que todo este universo está acá, y por algo estamos. Muy bien, gracias, Karina. La nada no puede crear la nada, ¿no es cierto?
Y sí, hay mucha gente que sigue creyendo o sigue sosteniendo esa postura. Si el universo se creó a sí mismo, en algún momento tuvo que tomar conciencia el universo para poder crearse a sí mismo, ¿no? Porque cuando uno mira el universo está lleno de perfección. Entonces, si el universo se crea a sí mismo, tuvo que tener un tiempo para perfeccionar su idea de su propia creación. Entonces, no nació de la nada, diríamos, ¿no? Y esa parte que vos decís es re interesante del aspecto moral, porque entonces el sufrimiento sin Dios, ¿no? No tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Qué le da razón de ser al sufrimiento, al dolor, al quebranto, a la muerte? Lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Eso es lo que le da sentido. No teniendo eso, carece de sentido, carece de sin razón. Y un ateo lo que más defiende es la razón, la coherencia. Y eso es un postulado que ellos hasta la fecha todavía no pueden responder. Gracias, Karina. Bere. Bueno, a mí me encantó los videitos que pasaste porque eran tan yo, se me hicieron re claros, más que gráficos y creo que no queda duda de que Dios existe. Concuerdo con lo que dice Dina, creo que todo parte en el inicio, ¿no? Cuando el hombre quiere llegar a ser como Dios, cuando es tentado a sentirse con la posibilidad de ser como Dios. Y ahí empieza todo el dilema, porque a lo largo de la historia y con todo esto que hemos visto, todas estas posturas de no creer que haya un ser supremo, todopoderoso, perfecto, eterno, nos dejan claro que solamente el hombre ha querido justificar la existencia de Dios o justificar que todo se creó por sí solo, que el hombre es hombre porque él ha querido ser hombre y no porque alguien lo haya formado. Entonces, no, creo que no ha habido, no habrá alguna prueba que diga lo contrario. Creo que todos, aún y con todos los argumentos, como vimos en estas tres posturas, llegan al mismo punto, ¿no? De alguna forma, todo tuvo un principio y ese principio, hablemosle de fuerza, de como quieran, lo mencionaron en los tres videos de manera distinta, dice, y todo esto parece ser Dios, ¿no? Hablando de la perfección, de la eternidad, de lo poderoso, de lo omnisciente y a final de cuentas, la única palabra que concuerda con todo eso es Dios. Entonces, simplemente Dios existe. Ha existido y existirá siempre, ¿no? El hombre no lo puede entender, no lo podemos comprender. Así que sería como que ese es mi comentario. Gracias, amor. Y sí, finalmente, como lo que vos decís, y unido a lo que dice Dina, la respuesta que nosotros encontramos de la revelación de Dios es que el hombre siempre ha querido ser como Dios. Todo eso que se necesita para ser Dios, atemporal, trascendente, eterno, poderoso, omnisciente, son atributos que el hombre siempre ha querido tener, ¿no? Entonces, es más fácil negar la existencia de un Dios creador para que entonces el hombre se coloque en el lugar de Dios, ¿no? Y entonces decir, ok, el hombre no necesita de Dios, nunca ha necesitado de Dios porque el hombre no fue creado por Dios. Esta postura es mucho más cómoda ante esa idea milenaria de que el hombre quiere ser como Dios. Y decía que lo unía con lo que Dina planteaba, porque Dina nos lleva al relato de la caída. Y ustedes saben que en el relato de la caída, ¿qué fue lo que la serpiente le dice a Adán y a Eva? A Eva le dice, si comes ese fruto serás como Dios. O sea, con que Dios ha dicho no coman de ese fruto. Bueno, yo te digo que si vos comes
de este fruto Claro, tus muy bueno. ojos se abrirán y Claro. seréis como dioses. No Dios, fíjense, no usa la palabra en singular, sino en plural, sino seréis como dioses. Es decir, es una idea muy antigua de la totalidad que el hombre quería tener, ¿no? Y pienso que eso es lo que hoy existe en el ateísmo, en el humanismo, principalmente. Las corrientes humanistas tratan de poner al ser humano, por eso le llaman humanismo, porque tratan de poner en el centro de la historia del universo al hombre mismo, al ser humano mismo, como el creador de todo lo que existe. Y por eso es que hoy tenemos tantos inventos, tantas formas de querer demostrar que si Dios crea, bueno, el hombre también puede crear. Entonces, si el hombre crea, Dios no existe. ¿Okay? Muy bien, adelante, mi hermano Pedro. Pues, hermanos, pues con respecto a esta pregunta que nos hacen de que si Dios existe, claro que existe, hermanos. Lo que pasa es que en lo que se leía, en lo que el hermano nos dio para leer, nos habla de que hay una cierta presión de la parte intelectual y este mundo contemporáneo que ofrece muchas cosas para que desistamos de creer en lo que es nuestro Dios, ¿no? Entonces, la firmeza de nosotros como creyentes debe ser única, ¿no? Debe ser firme, debe ser fuerte, porque no creemos que cualquier corriente nos irá a sacar de lo que nosotros hemos creído, ¿no? Porque aquí lo fundamental es que la palabra nos lo afirma, nos lo dice, ¿sí? Entonces, en Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, esto le está diciendo a Tomás, ¿no? Creíste. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros, pues somos bienaventurados porque hemos creído en Él. No lo hemos visto, pero creemos que existe por todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y contemplamos todos los días esa grandeza, ese poder de Dios. Pues creemos en Él, hermano, creemos en Él. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque de otra forma, ¿cómo más vamos a nosotros a claudicar en esta parte donde el propósito de Dios es bueno para nosotros, planes tiene para nosotros? Entonces, desistir de eso no sería bueno, hermano. Gracias, gracias, mi hermano Pedro. Pedro ha tocado una de mis palabras favoritas, que tiene que ver con la convicción. Los cristianos debemos estar plenamente convencidos de lo que creemos. Las convicciones son fundamentales. Si el cristiano titubea ante un mundo contemporáneo que día a día nos presiona para cuestionar a Dios, entonces vamos a sucumbir, vamos a terminar como diciendo, bueno, yo siempre he dicho, hermanos, no porque lo dice el mundo entero significa que sea verdad. Mucha gente tiene sus convicciones, las basa con base a que, bueno, todo mundo lo hace. Y bueno, y si todo mundo lo hace, pues yo también lo tengo que hacer, porque si no, estoy como fuera de la realidad. No siempre, hermanos, todo lo que el mundo hace es lo correcto. Entonces uno tiene que estar convencido, tiene que estar convencido. Las convicciones, y quiero tomar esto para irnos al receso, para no cortar el tema que traigo ahora, las convicciones tienen que estar basadas en la palabra, una de las huellas más poderosas que tiene el cristiano, ¿no? La huella escrita de Dios es una de las si ustedes me permiten usar la palabra, una de las armas que el cristianismo tiene para combatir la idea de la inexistencia de Dios. Debemos nosotros fundamentar siempre lo que creemos en ella, ¿no? En la palabra del Señor. El problema que me encuentro aquí, hermanos, y voy a ser muy sincero con ustedes, y yo espero que ustedes, ninguno se me ofenda, ninguno me presente su baja del seminario por lo que voy a decir, pero me es preciso y me es necesario decirlo. Me es necesario decirlo. Y ojalá y
Quienes vean el video no les pongan a la máxima velocidad. Al menos esto que voy a decir, pónganlo en ¿cómo se llama? En velocidad normal para que lo escuchen fuerte y claro todos. Nos preciamos mucho de ser la iglesia del rollo, del texto sagrado, pero hermanos, sinceramente conocemos muy poco de él. La gran mayoría de nosotros, hermanos, desconocemos la Biblia. Desconocemos los textos bíblicos, desconocemos en qué capítulo están, en qué versículos están, en qué libro de la Biblia está. Si nosotros hacemos un cuestionario de preguntas sobre la Biblia, me he percatado, hermanos, que mis alumnos, la mayoría reprobaría, ¿no? Porque no sabemos, hermanos, no sabemos la palabra. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa primero porque soy el profesor de Biblia y debo entender que mis alumnos tendrían que conocer la Biblia. Me preocupa porque todos los que estamos aquí, hermanos, somos viejos en el Evangelio. Somos viejos en el Evangelio. No estoy diciendo, no estoy generalizando, porque sé que hay hermanos aquí que se conocen las Escrituras, se las conocen de memoria y demás. Pero la gran mayoría, hermanos, estamos reprobados en eso. Y eso a mí me preocupa mucho, porque ¿cómo vamos a defender una fe bíblica, no? Si desconocemos, si no nos la hemos aprendido, ni siquiera de memoria, lo más elemental. Pedro hoy leyó un versículo fundamental, ¿no? Fundamental. Bienaventurados los que sin mirar creyeron. Sin mirar. Si nosotros no tenemos esas respuestas bíblicas, entonces nos vamos a caer en la misma actitud fanática que tienen aquellos. Nosotros defendemos que existe Dios, pero vamos a caer en la misma actitud de aquellos que defienden que Dios no existe. Y eso me preocupa mucho, hermanos. Me preocupa porque, como dijo el apóstol, nosotros ya debemos ser maestros. Gracias a Dios por este seminario. Sé que estamos todos, yo incluido, estamos aprendiendo un montón de cosas. Pero yo no quiero que ninguno de ustedes aprenda conceptos. Sí que los entiendan, sí que los razonen, sí que puedan defender sus conceptos. Pero lo que yo quiero, hermanos, es que aprendamos la palabra y la vivamos, ¿no? Entonces, eso va a ser fundamental, ¿no? A veces preguntas tan sencillas las desconocemos y mucho más no sabemos ni dónde se encuentran, ni en qué libro, ni quién las dijo, ni por qué las dijo, ni nada por el estilo. Por eso les pedí, les supliqué en un mensajito que al menos vieran en Facebook esta página de Cristianos Curiosos, ¿no? Espero que la estén siguiendo, espero que hagan las encuestas, espero que busquen y vean las preguntas y traten de encontrar las respuestas y aprendan un poquitito. Anoche hice el mío porque acostumbro a hacer uno diario. Anoche hice el mío que me apareció, ¿no? De completar las 25 frases que Jesús dijo. Y yo mientras contestaba pensaba en ustedes. Soy re malo, pero pensaba en ustedes. Yo decía, ay, mis alumnos, ¿cómo saldrían si tendrían que contestar estas 25 preguntas? Para tranquilidad suya, contesté las 25 bien. Pero créanmelo, sinceramente, ustedes me conocen, saben que los quiero un montón, a todos los quiero un montón, ¿no es cierto? Porque los quiero, me es necesario decirles, hermanos, me es necesario decirles, si no van a estar aprendiendo las Escrituras, no sirve de nada que estén ni en este seminario, ni en otro seminario, ni en ningún seminario. Creo que ya pasamos esa idea de que no necesitamos ser el cristiano fanático que se aprende las Escrituras de memoria y no las vive. Creo que eso ya lo vimos claramente en espiritualidad cristiana. Y dijimos en espiritualidad cristiana que eso no tiene que ser, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Pero ahora me preocupa lo otro. Me preocupa que tengamos un desconocimiento total de las Escrituras.
que no sepamos citarlas, que cuando nos enfrentemos a una persona, digamos, mira, y bueno, no sé dónde dice en la Biblia, pero en alguna parte de la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso jamás lo encontrarán en la Biblia, hermanos. Eso ni está en la palabra. ¿No? Pero esto, hermanos, yo quiero pedirles, quiero suplicarles nuevamente, y lo voy a hacer siempre por las buenas, después lo haré por las malas. Lean la palabra, aprendan la palabra, memoricen la palabra. Yo sé que muchos de ustedes dicen, ay, pastor, es que yo soy malo para aprenderme, pero para las cosas malas uno es bueno para aprender. Para las cosas malas, hermanos, uno está, pero ¿sabe qué? Uno se las aprende rapidísimo. Entonces, no es cierto que uno sea duro para aprender las cosas. No, no, eso es una mentira de Satanás, diría yo. Yo creo que sí, hermanos, necesitamos memorizar la palabra. Ni yo me la sé tampoco me sé lo que dicen los 66 libros del texto sagrado, pero al menos, hermanos, conocer las frases, saber más o menos dónde está el capítulo, o al menos el libro de la Biblia donde lo dice, ¿no es cierto? Eso es bueno, hermano, porque de esa manera vamos a defender nuestra fe. Si no, vamos a hacer un montón de charlatanes nomás. Y cuando hablo de charlatán, lo hablo no en términos peyorativos. Lo hablo en términos del charlatán de que va a hablar, va a hablar, va a hablar. El charlatán habla y solamente quiere hablar, pero nada que demuestre. Y el cristiano auténtico, hermano, no tiene que ser un charlatán. ¿Ok? Así es que bueno, con esta invitación, con esta amonestación en el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, amonesto a todos ustedes y a mí mismo para que sigamos aprendiendo la palabra, memoricemos la palabra, aprendámosla de memoria, sepamos dónde citarla. Cuando algo, a ver, mi Biblia, mira, aquí está, lee, escudriñá. Eso, hermanos, yo quiero que ustedes sean, yo quiero que ustedes sean buenos y que usted algún día me rebate y yo diga, ahora el alumno ha superado al maestro. Ahí voy a ser re feliz, hermano. Ahí voy a estar muy contento porque sabré que he hecho bien mi tarea. Y si no, hermanos, entonces me parece que voy a tener que reprobar nomás. Bueno, hermanos, después de esta amonestación en el Señor Jesucristo, vamos al receso y venimos a tocar este tema de la Biblia, de la palabra, ¿ok? En términos apologéticos. Bueno, vamos ¿Puedo a... decir algo? Sí, Dina, ¿Puedo adelante, decir? adelante. Me quedé pensando en lo que usted dijo y nos estaba diciendo. El otro día vi en YouTube un debate entre un pastor y un cura sobre la idolatría. Y yo dije, qué buenos que somos en el conocimiento de nuestra propia pecera. Si tenemos que salir de nuestra zona de confort, no sabemos nada. Me quedé con esa preocupación porque realmente yo comparto con usted totalmente lo que usted dijo. Tendríamos que estar más profundizados. Y en la palabra, además en ese debate tocó el pastor que estaba ahí en el debate, muchísimos temas que se dan en el seminario, como podríamos hablar de los padres de la iglesia. Tal vez los vimos así por arriba, pero detalles absolutamente necesarios. Y yo me quedé re preocupada. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, comparto con usted y con la ayuda del Señor vamos a... Pero yo me quedé preocupada para mí, primero. Sí, Bueno. Dina, sí, precisamente parte de ahí la amonestación que quiero hacerles a todos, incluido yo también, ¿no? Sobre este tema. Bueno, muchas gracias. Vamos al receso, hermanos, 10 minutitos, volvemos.